Me pregunto por qué el progreso se parece tanto a la destrucción. John Steinbeck. La filosofía que movió al mundo moderno fue el progreso, tomar algo que ya estaba para tratar de convertirlo en algo más poderoso, productivo y ordenado sin importar qué tan doloroso, traumático o destructivo pudiera ser. Todo eso con la justificación de que eso nos haría progresar hacia el mejor mundo posible. Sí, es algo que suena maravilloso hasta que uno hace la pregunta: ¿qué es exactamente el mejor mundo posible? Después de la Revolución Industrial, para la modernidad el mejor mundo era uno que se pareciera tanto como fuera posible a las increíbles máquinas que habían sustituido a la necesidad de los ejércitos de esclavos que tuvieron los imperios del pasado. Un mecanismo que pudiera alimentarse de combustible y materia prima para producir incansablemente, tan rápido como fuera posible, una gran cantidad de objetos cuya calidad se apreciaba en que no solo eran duraderos. A diferencia del trabajo artesanal con toda su diversidad, estas eran bastante iguales. Permitían al fin soñar con un estándar. Así, las montañas, ríos y bosques se convirtieron en meros recursos, las ciudades y hábitats humanos en centros de producción y consumo, y a los seres humanos en un algo que a veces no estaba claro si es que dominaba las máquinas para que hicieran su voluntad, o un algo que vivía, se le llevaba a las ciudades, se le educaba, se le formaba y se le hacía reproducir para mantenerlas en funcionamiento. No hay mejor ejemplo de esto que Estados Unidos, y cómo durante un tiempo una de sus principales actividades, tanto política como cultural, no fue precisamente la de generar bienestar a su gente, sino la de crear automóviles, y por consiguiente, una sociedad, unas personas y una cultura dependiente de ellos. Lo que es bueno para General Motors es bueno para los Estados Unidos. Charlie Wilson. Creo que es bastante lógico pensar que las ciudades son lugares que existen para que la gente tenga un lugar donde vivir, pero Detroit nos muestra que eso podría ser no más que una ilusión bastante conveniente, ya que fue una ciudad que mientras servía para gran parte de la producción de la industria automovilística de Estados Unidos, creció y deslumbró al mundo entero. Pero tan pronto como la industria se marchó de ese lugar porque se volvió posible y además más barato que los autos de las empresas estadounidenses se produjeran en otros lugares, se estancó y comenzó una lenta y hasta la fecha indetenible decadencia que la convirtió en un lugar donde ya no se podía vivir, al punto en que a muchos no les quedó más remedio que huir, y a aquellos que se tuvieron que quedar porque no tenían otra opción, los dejó en una situación bastante comprometedora. En este caso, no fue la gente de Detroit la que se hiciera menos productiva o más inútil o algo por el estilo. No dependía de ellos, porque ellos en ese punto ya no eran relevantes. Fue la máquina entera, la ciudad la que dejó de ser lo suficientemente productiva y útil. Sí, fue la máquina entera que decidió el destino de los operadores a los que supuestamente estaba sirviendo toda esta maquinaria. En este mapa se puede ver el medio que más utilizaban los estadounidenses para transportarse en 2019. El color cian es de todos esos lugares donde ni caminar, ni el transporte público, ni el taxi son más usados que el auto particular para moverse de un lado a otro. Se podría pensar que esto de que en Estados Unidos casi todos anden en transporte particular es un éxito del progreso, y además fue una libre decisión de la gente, pero esta supremacía del auto particular no fue algo por lo que la gente tan siquiera hubiera podido salir a votar o algo por el estilo, fue algo que se fue imponiendo a través de leyes y del diseño mismo de las ciudades. En la modernidad, la producción, la eficiencia y el orden estandarizado eran valores más importantes que la libre elección. Por ejemplo, en Estados Unidos no es legal poner una tienda en una zona residencial, por lo que si un poblador de los suburbios quiere comprarse una golosina o un alimento, está obligado a tomar su auto y manejar afuera de los suburbios hasta donde la gente tiene permiso de uso de suelo de poner tiendas o restaurantes. Además también de que la dependencia y la popularidad del automóvil particular han generado que el transporte público tenga poca o nula atención tanto por parte de los gobiernos como por parte de la sociedad. Y así se crea un círculo vicioso en el que todos quieren tener un auto propio porque el transporte público es deficiente y está ignorado. Y el transporte público no deja de ser deficiente porque está olvidado en pos del transporte particular. La idea es que las ciudades y los suburbios donde vive la gente van definidos no por sus elecciones, van definidos porque así tienen que ser para que estos autos particulares puedan existir de la manera en la que existen. Primero, porque como ya está comprobado, construir más calles y más vialidades no disminuye el tráfico. Es algo que con el tiempo solo lo empeora.
y que como dramático efecto secundario convierta a las ciudades en plastas de cemento donde las áreas verdes, los lugares para caminar y varias cosas más que, vaya, podrían ser usadas por seres humanos y no por autos, son sustituidas por puentes, distribuidores y túneles. Segundo, la gran cantidad de autos genera un aire muy contaminado en las ciudades, que tal como dicen datos oficiales, la contaminación del aire mata a más de 7 millones de seres humanos al año, además de que genera problemas de salud y de desarrollo no solo en adultos, sino principalmente en niños. Tercero, no debería olvidarse que la gasolina con plomo intoxicó a la mayoría de la humanidad a pesar de que había grandes evidencias de sus terribles efectos sobre el cerebro y la salud en general. Un terrible suceso que solo pudo ser detenido por la lucha de un científico que para nada la tuvo fácil, porque se enfrentaba, justamente, a los gigantes de Estados Unidos, no al gobierno, a las empresas relacionadas a todo lo que es el automóvil. No me malinterpreten, con esto no digo que no deberían de existir autos particulares, sino que este se volvió el gran gobernante que elige cómo se construyen las comunidades humanas, que si aspiramos a tener mayor libertad o independencia de esta máquina, deberían de existir otras opciones, como, vaya, caminar o poder tomar un camión o un tren, que a un nivel masivo son por mucho más eficientes y limpios, como lo ha demostrado el caso de Japón. Irónicamente, en Estados Unidos, esta supremacía del auto particular es vista como una muestra de su independencia y libertad individual, cuando en sí es una cosa que, como ya vimos, limita y obliga no solo a que el mundo, sino las personas de ese mundo, sean de un modo muy específico. Así que sí, el progreso cumplió su filosofía de transformar al mundo y a la humanidad, no solo con los autos, sino con un sinfín de tecnologías, ideas y métodos más. Sí, hizo que las cosas fueran más rápidas y hubiera más abundancia de casi todo. Y eso nos llevó al mejor mundo que pudimos crear, pero no necesariamente para los seres humanos, sino para las máquinas, instituciones e ideas que producían eso que llamábamos progreso. En la modernidad, ¿las máquinas nos sirvieron para transformar el mundo? ¿O nosotros transformamos al mundo y a nosotros mismos para las máquinas? A veces lo que creemos que es el camino para liberarnos no es más que el camino hacia otra nueva jaula. Ahora las cosas son diferentes, ¿no? Estamos en la posmodernidad. Esta era en la que ya se ha perdido la fe en la justificación de que la devastación de la vida en el planeta y nuestra cada vez mayor dependencia a la tecnología, pues se hacía para que lográramos llegar al mejor mundo posible a través de la racionalidad, la estandarización y la tecnología. Porque vimos tantos ejemplos en que la tecnología y hasta los más sublimes avances de la racionalidad y administración generaron horrores que jamás habíamos podido imaginar. En otras palabras, no solo el progreso había fallado en crear el mejor mundo posible, sino que además nos había dado todas las herramientas para crear el peor mundo posible. O mejor dicho, por primera vez puso en nuestras manos la posibilidad de destruir al mundo. Algo que dejó a la civilización con un vacío que hace mucho no sentía, un vacío existencial, pero sobre todo, si es que hay alguna manera de decirlo, un vacío espiritual. Por esto es curioso pensar que si en la modernidad había una necesidad material y de orden, pues las empresas, los grandes poderes de ese tiempo se asumieron a sí mismas como las grandes creadoras y productoras de riqueza, abundancia, orden y sobre todo bienestar social. Y ahora en la posmodernidad, con su vacío espiritual y moral, sean las empresas las que se presuman a sí mismas como las grandes guías, líderes y promotoras de la conciencia y la moral social y cultural. Suena surreal, pero no sorprende que consintamos el tener guías tan inesperadas como estas cuando enfrentamos preguntas como ¿para qué se supone que estábamos trabajando como locos durante décadas sin que tengamos la más mínima certeza de un buen retiro? ¿Cuál es la gran filosofía que sigue el mundo? O por lo menos que siguen los líderes mundiales. ¿Qué es tan jodidamente valioso como para que la destrucción del medio ambiente o incluso de nuestros espíritus pueda ser una decisión racional y adecuada? La respuesta a casi todo esto ya la saben, es un simple no lo sabemos. Y si es que nuestros líderes o ideólogos lo saben, creo que no se lo han explicado a casi nadie y si no lo han explicado no lo han hecho muy bien. En otras palabras, lo que hay al fondo de todo esto es vacío, no mucho más. No hay respuestas, no hay cosas claras, no sabemos a dónde demonios va el mundo, no sabemos por qué estamos haciendo todo esto. Pareciera que si en la modernidad habíamos terminado por servir a las máquinas que se supone nos habrían de servir, en la posmodernidad, ya que logramos darnos cuenta de que el progreso no era algo tan objetivo y real, eso no ha servido para que la máquina se detenga o sea rediseñada,
sino para que ya no tenga oposición. Porque cínicamente, la sociedad ha aceptado que no solo no hay un sentido para este sistema, sino que además no podría haberlo jamás. De este modo, la posmodernidad, con toda su crítica y su reflexión, no nos habría liberado del vacío de la modernidad, tan solo nos estaría condenando a él. La trampa del progreso, esa que le da título a este video, es la trampa del deseo. El sistema no necesita mantener lo que satisface nuestras necesidades materiales, psicológicas o espirituales, por decirles de un modo. Tan solo necesita mantener lo que nos permite desear satisfacer esas necesidades. Por eso, en el pasado, por más progreso que se obtenía, parecía que nunca era suficiente y siempre se tenía que avanzar hacia más orden, más velocidad y más control, para que así, de la nada, de repente apareciera bienestar humano, aunque para eso se tuviera que destruir y reprimir el bienestar humano. Y por ende, la trampa del post-progreso postmoderno es que deseamos un mundo diferente y mejor, sí, pero como no podemos creer que eso pueda llegar a pasar, terminamos viendo al fin del mundo como la opción más posible y racional. ¿Podría ser esta realidad tan absoluta de el vacío total de nuestra civilización otra idea tan absoluta, pero también tan falsa como la del progreso? Después de todo, como hemos visto una y otra vez, a veces lo que creemos que es el camino a la libertad es solo el camino a otra jaula.